Veamos entonces qué pasa con los planes de estudios en la universidad. Un tema, esta pregunta que estoy haciendo acá, es una pregunta decisiva a la hora de plantearse un plan de estudios. ¿Dónde termina el grado y dónde comienza el posgrado? ¿Cuándo podemos decir que la formación que el alumno recibió en sus estudios de grado es no solo necesaria, sino también suficiente, como para darle allí un título y decir ahora pasa a estudios de posgrado? Porque siempre el conocimiento se puede ampliar, siempre puede haber más conocimiento. ¿Cuándo decimos este ya es suficiente? Por eso, vuelvo a decir, es más fácil decir lo que es necesario que decir qué es lo que es suficiente. Para poder responder esta pregunta tendríamos que poder decir, esto es necesario y suficiente para que le demos este título. Sigue y va a seguir toda la vida estudiando. Va a tener que seguir toda la vida estudiando. Por eso digo, pregunta esencial. Y encontramos entonces corrientes en donde los currículos se definen como predominantemente académicos, según la carrera. También encontramos carreras con currículos predominantemente profesionales, y otros que son equilibradamente académicos y profesionales, y otros que son académicos con alguna orientación profesional, o profesionales con alguna orientación académica. Son opciones que nosotros estamos tomando cuando hacemos un plan de estudios. No es que, porque la tradición nos dice que este era el sistema de formación, que nosotros podamos resolver cuál de estas soluciones vamos a tomar. Pero algunas vamos a tomar. Entonces tenemos que poner mucha atención respecto de que, yo no digo que porque equilibradamente sean académicos y profesionales, esa sea la mejor. Depende de la carrera. Y para cada una de las carreras va a haber que definir cuál de estas opciones se adopta. También nos encontramos, como dije antes, una confrontación, tendría que decir, entre los currículos que están estandarizados, uniformizados, y los currículos que pretenden ser flexibles. La internacionalización también es un tema que hay que definir porque se puede resolver de muy diferentes maneras. La diferenciación y diversificación que existe dentro de los sistemas universitarios es una característica actual. Por ejemplo, en nuestro país el sistema universitario está compuesto por una diversidad de universidades que son, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de los objetivos, son completamente diferentes. Esto ya había sido estudiado por algunos autores que realmente señalaron en algunos casos que esa diversificación era necesaria, en otros casos que podía ser necesaria pero que tenía ciertos límites. En algún momento tenemos que poder decir esta clase de institución sí es una universidad, esta clase de institución no lo es. Y no es porque una sea mejor que la otra. Depende, por supuesto, de la concepción de universidad que tengamos, nada más. Pero hay algunas instituciones, incluso hay algunas instituciones en el mundo que se las reconoce como no universitarias, por ejemplo, las grandes escuelas francesas, les grandes écoles francesas que nacen en el siglo XVIII y que en realidad son más prestigiosas que las universidades francesas. Entonces se las reconoce como más prestigiosas. Por eso digo, el poder decir, dentro de este sistema tan absolutamente diversificado, algunas podrían ser consideradas instituciones universitarias y otras tienen otro carácter. Ahora, esa diversidad será necesaria, cuáles son sus límites, hasta dónde llegamos con esos límites, y los fenómenos de, como decía antes, territorialización, que también tienen que ser analizados para ver en qué sí es absolutamente indispensable que esta territorialización efectivamente esté operando, porque es deseable, porque la universidad está enclavada en un lugar y tiene que atender las necesidades de ese lugar, pero también, como dije, la formación no se puede limitar, no se puede estrechar exclusivamente a ese territorio. ¿Cómo se tratan estas cuestiones? Dijimos, reformas basadas en estándares externos y competencias profesionales, reformas locales basadas en comunidades de aprendizaje y marcos de cualificación que provienen del exterior. Bien. En la estructura del currículo tenemos que atender algunas dimensiones que son específicas y que es necesario determinar. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál es la secuencia? ¿De qué manera se atiende a la continuidad? ¿De qué manera se atiende a la integración?
a la articulación, al equilibrio y a la flexibilidad. Son todas estas características que vamos a analizar, pero porque es indispensable tenerlas en cuenta al momento de hacer un diseño de un plan. Flexibilizar. Bien, hemos hablado muchas veces hasta ahora de la necesidad de flexibilización. ¿Qué significa? Convertir una estructura rígida en una organización que se caracteriza por la capacidad para adaptarse a requerimientos diversos, nuevos, cambiantes. En este caso decimos que es flexible. Tiene una organización, pero tiene capacidad de introducir cambios. Esos cambios, como vimos antes, podían ser de primer orden o de segundo orden. De primer orden no alteraban la estructura, al contrario, la trataban de preservar. De segundo orden, en cambio, sí la modifican. Flexible es sinónimo de elástico, es decir, que sabemos que podemos introducir cambios. El tema es que con qué velocidad lo podemos introducir y con qué profundidad y qué posibilidad tenemos de que esos cambios efectivamente se lleven a la acción, se lleven a la práctica. Sabemos que las universidades dan títulos profesionales. Esto podría decir que está aceptado en el mundo. Los roles profesionales cambian, las profesiones cambian. Hay profesiones nuevas y van a seguir creándose nuevas profesiones. Los conocimientos necesarios para el desempeño profesional, decimos, cambian también y son básicamente multidisciplinarios. No hay ninguna profesión que sea monodisciplinar. Los problemas se estudian desde distintas perspectivas multiprofesionales, es decir, que estamos diciendo que no solo son multidisciplinares, sino que también son multiprofesionales. Por lo tanto, tenemos que ver cómo atendemos en la formación de nuestros profesionales la existencia de distintas disciplinas que ellos deben conocer, que deben dominar, conocimientos de los cuales tienen que haberse apropiado, pero que también tienen que aprender a trabajar con otros profesionales. Porque los problemas de la realidad, los problemas que ellos encuentren una vez graduados, van a ser problemas multiprofesionales. Van a tener que saber quiénes son los otros profesionales, con qué lenguaje entenderse con esos otros profesionales y cómo poder resolver en conjunto estos problemas. Así que, bueno, acá veamos. ¿Por qué es necesaria entonces la flexibilización? Porque hay gran dinamismo en el mundo académico, tanto en el mundo de las disciplinas como en el mundo de las profesiones. Y estamos diciendo que cuando formamos a un profesional lo hacemos enseñándole disciplinas, pero las disciplinas cambian. Y en segundo lugar, los desempeños, las formas de desempeño profesional también cambian. Por lo tanto, tenemos que estar siempre muy actualizados respecto de la formación que reciben nuestros estudiantes, pero más aún, nosotros no los formamos para que hoy hagan ejercicio de su profesión, sino que van a hacer ejercicios, se van a desempeñar como profesionales en el futuro. Y el futuro será diferente. Por lo tanto, tenemos que formarlos de una manera en donde el dinamismo sea algo que tenga que ver fuertemente con la manera de aprender y de usar los conocimientos. De enfrentar teorías nuevas, de reemplazar, de desaprender y aprender lo nuevo. Por lo tanto, ese dinamismo tiene que aparecer necesariamente en los programas de formación. Tiene que estar definido por la interrelación, entonces, entre disciplinas que cambian y profesiones que también cambian. Así que no pensamos que sea sencillo resolver adecuadamente esta problemática. Necesidad entonces de una formación que sea cambiante, versátil, que acepte el cambio. La formación versátil del estudiante es indispensable, justamente porque hay cierta incertidumbre, tenemos algunas certezas y tenemos algunas incertidumbres. Sobre la base de esas certezas tenemos que pensar cómo hacemos para formarlo para ese futuro que, como estamos seguros, no sabemos bien cómo va a ser. No sabemos bien cuáles serán las nuevas teorías científicas, cuáles serán las nuevas tecnologías, cuáles serán las nuevas formas de trabajar. En fin, todo este tipo de problemas efectivamente nos aparecen. Y tenemos que pensar entonces que esta formación que le damos no puede ser rígida, no puede ser una formación tan estructurada que no cambie, sino que necesariamente tiene que apuntar a un futuro que va a ser un futuro distinto,
pero que tiene que poder enfrentar. Por eso estamos diciendo, ¿qué relación le vamos a establecer entre la formación general y la formación especializada? ¿Qué tipos de títulos vamos a dar? ¿Y qué estructura o formato del currículo? Porque acá la clave está en que esa necesidad de formación es una formación versátil. Versátil quiere decir que puede cambiar, que es adecuada para resolver todos los problemas de hoy, pero que va a tener que ser adecuada para resolver los de un futuro próximo y un futuro lejano. Obviamente va a ser necesario que siga estudiando, que siga aprendiendo el resto de su vida, pero como dijimos, esa versatilidad tiene que estar dada de tal manera que pueda aprender de su experiencia. Por eso estamos señalando la importancia de que la formación sea versátil. El currículo, si lo recordamos, es más que el plan de estudios. Hasta ahora casi he hablado de los planes de estudios, nada más. Pero la flexibilización curricular, que es producto justamente de todas esas acciones que nosotros tenemos que adoptar para hacer elástica la formación, es decir, para que se pueda adaptar de manera adecuada a distintas circunstancias, a cambios posibles futuros que no conocemos con exactitud, requiere que tomemos medidas, no solo respecto al plan de estudios, sino también en la institución, intra e interinstitucional, porque como vamos a ver, hay cuestiones que se exigen cierta flexibilización en la relación con otras instituciones y también en el uso de los recursos de los cuales nosotros disponemos. La flexibilización no es algo entonces que aparezca en un papel que es el plan de estudios, no alcanza con eso, tenemos que pensar cómo lo llevamos luego a la práctica. Entonces decimos, es necesario introducir alguna flexibilización en las estructuras y tendríamos que pensar que así como se dice que la universidad se caracteriza por no tener una estructura rígida, sino porque las universidades son organizaciones, se las suele denominar flojas. Quiere decir que no tienen un sistema en el cual sea un sistema jerárquico donde el que es autoridad superior da órdenes que son cumplidas por los estratos más bajos, sino que hay una colegiación en la comunidad universitaria tal que las decisiones son tomadas siempre de manera compartida. Y esta es nuestra experiencia con nuestras universidades reformistas, en donde las autoridades son colegiadas y lo que se busca precisamente es una socialización en esa vida colegiada, democrática de las universidades. Entonces uno podría decir que introducir cambios no sería tan difícil si es que se trata precisamente de una estructura que no es rígida. La adopción de formas flexibles debiera ser acompañada por modalidades de organización académica también flexibles. Es decir, que tenemos que ver cómo la organización adopta medidas dentro de ella como para facilitar los cambios que se puedan producir en los trayectos de formación de los estudiantes. Dado el carácter de esa organización, como digo, debería ser fácil lograrlo. Pero no es tan fácil, porque aun cuando sea flexible, los sistemas de poder interno dentro de las instituciones universitarias sabemos que se pueden convertir en fuertes obstáculos para algunas clases de cambios, o que algunos de esos grupos se pueden convertir en obstáculos frente a otros. Es decir, que las situaciones de negociación interna dentro de las universidades parecen ser necesarias si es que nos proponemos estos objetivos que estamos mencionando. Los procesos de flexibilización, entonces, implican tener en cuenta las relaciones institucionales, la estructura del currículo y, como vamos a ver, las relaciones entre teoría y práctica, entre educación y trabajo y entre enseñanza y aprendizaje. Y algo de esto veremos entonces. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de que se flexibilicen las relaciones institucionales con otras universidades, nos referimos, por ejemplo, a casos en los cuales se establece una oferta curricular conjunta. Es decir, se llega a acuerdos con otra u otras universidades y se establecen planes en conjunto que facilitarían, por ejemplo, la movilidad de los estudiantes cuando pasan de una a otra institución. A veces se ofrecen servicios conjuntos, en los cuales
Por ejemplo, trabajan los estudiantes, participan los estudiantes, y entonces estudiantes de distintas universidades están trabajando conjuntamente en un desempeño preprofesional, ofreciendo cierta clase de servicios. Ofertas de cursos mutuamente válidos, en donde se establece, por convenio muchas veces, que una materia aprobada en una institución será reconocida por otra institución. Ofertas de trayectos mutuamente válidos, es decir, un grupo de asignaturas se conviene que, habiendo sido cursado en una institución, va a ser reconocido por otra institución. O ofertas de ciclos conjuntos, en donde no se mira materia por materia, sino que se toma el ciclo completo y se reconoce, por ejemplo, el primer ciclo como el primer ciclo en otra universidad. Ofertas de programas conjuntos, en donde el alumno puede elegir, por ejemplo, hacer una parte de su formación en una institución y otra parte en otra institución y va a obtener un único diploma. Puede ser una carrera nueva que tome parte, por ejemplo, la formación básica en una institución y la parte de formación profesional en otra, y que esto dé lugar, por convenio previo, a una titulación. Y también tenemos ofertas de carreras conjuntas con una o doble titulación. Hay experiencia en la Argentina de títulos que son otorgados por dos universidades, por ejemplo, una universidad nacional y una universidad extranjera, en la cual el estudiante, por ejemplo, del extranjero puede hacer una parte en su país y otra parte en la Argentina. Un argentino puede hacer una parte en la Argentina y otra en el país. Primera o segunda parte, esto muchas veces es decisión de los propios estudiantes. Pero el estudiante va a recibir, ya digo, un diploma. Hay algunos casos donde recibe un diploma con el nombre de las dos universidades. Y en otros casos recibe dos diplomas, en donde uno es el título de una universidad y el otro es el título de la otra universidad, pero que han sido otorgados por convenio. Como digo, la flexibilización de las relaciones ha permitido todos estos casos. Uno puede optar por alguno de ellos. Así que tendríamos que decir que también pueden tratarse de relaciones con instituciones que no son universitarias, sino que están fuera del sistema universitario. Y así podemos tener carreras tanto de grado como de posgrado, y existen algunas de estas, en convenio con, por ejemplo, la industria, organismos gubernamentales, servicios públicos, ONGs, y adoptan la forma de prácticas sociales educativas, programas sándwich. El programa sándwich, como vamos a ver después, es un programa en el cual el estudiante se originaron primero en Inglaterra, después se difundieron por el mundo, hace primero una formación dentro de la universidad, luego se va por un tiempo, no lo hace simultáneamente, se va, como digo, por un tiempo a trabajar en la industria, la empresa, el Estado, lo que sea, con quien la universidad tenga algún tipo de convenio, tiene una doble tutoría universitaria y del lugar donde trabaja, y luego retorna a la universidad. Es la diferencia que puede haber con un internado o una residencia. Cuando es internado o residencia se va y no vuelve. Pero es lo último muchas veces que hace dentro de su carrera de grado. En este caso no. Por eso se llama sándwich. Hace primero un tramo de formación en la universidad, puede ser 2 años, 2 años y medio, luego se va por 1 año o 6 meses a trabajar fuera de la universidad y luego retorna a la universidad para completar en 1 año o 1 año y medio sus estudios. Con lo cual vuelve a la universidad sabiendo ya cuál es el ambiente de trabajo, qué es lo que debiera hacer y qué uso ha hecho de sus conocimientos previos, además de aquellos que adquirió en el lugar de trabajo. Bien, esos son los programas sándwich. Las prácticas profesionales, que bueno, tienen, como vamos a ver incluso, tienen distintos formatos, pasantías, internados, residencias, que muchas veces las pasantías sí son simultáneas con el cursado regular, los internados en general no, y las residencias son posteriores a la graduación. Así que, como digo, hay distintas maneras de enfocar esta cuestión. La flexibilización de las relaciones intrainstitucionales implican cómo es que se desarrollan los cursos dentro de una universidad, por ejemplo, que tiene distintas facultades o distintos departamentos o distintas escuelas. Programas conjuntos entre facultades con o sin administración conjunta.
Es decir, un ciclo, por ejemplo, dado, por ejemplo, ciencias básicas, dado en una facultad para las otras facultades. Asignaturas a cargo de departamentos centrales o de facultades dictadas para otras facultades, donde si se quiere cursar, por ejemplo, tal materia, esa será dada por el departamento específico o la facultad tal que tiene especialidad en el tema. Ciclos a cargo de departamentos centrales o de varios departamentos que lo dictan, como digo, un primer ciclo que puede ser dictado, por ejemplo, por un departamento central que depende del rectorado, es un caso, o de una facultad determinada, pero que es dictado para toda la universidad o para distintas facultades. Son digamos, flexibilizaciones que han ido apareciendo en las universidades. Hay 3 procesos entonces de flexibilización: articulación curricular a partir de temas y problemas transversales y de promoción de valores, en donde un tema determinado, supongamos un plan de formación en ciencias ambientales, toma materias de unas facultades y de otras facultades sin necesidad de generar un órgano nuevo para dictarlo. Movilidad de estudiantes y académicos con base en programas flexibles, porque cuanto más flexibles, más facilidad hay para ir cambiando, incluso tomando materias de otras carreras y aún de otras facultades. Redimensionamiento de las disciplinas alrededor de campos de problemas y de nuevas áreas de conocimiento moderno, que son básicamente interdisciplinarias, como podrían ser desde las ciencias ambientales a las neurociencias. Cuestiones controvertidas, difíciles de resolver. ¿Cuándo introducir las asignaturas de formación profesional? ¿En qué año o ciclo de la carrera? La relación entre profesionales académicos y profesionales de ejercicio profesional. Porque, bueno, nosotros tenemos materias que son académicas y tenemos en la formación de los estudiantes, y tenemos también asignaturas que son profesionales, que requieren ejercicio profesional por parte de los docentes. Bueno, ¿cuál es la vinculación que hay entre los académicos, lo que podríamos llamar académicos puros, y los profesionales que están, lógicamente, participando de manera muy importante en la formación de los estudiantes? La relación entre investigación, docencia y desempeño profesional. Son 3 aspectos en los cuales un docente tendríamos que ver cómo resuelve esta relación para sí mismo, para su propio trabajo, pero además cómo lo visualiza la propia institución. Cosas que a veces aparecen, por ejemplo, en los concursos de docentes. La duración de la carrera. El tiempo, estoy diciendo, es el recurso más escaso. Y el tiempo es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. ¿Qué duración va a tener la carrera? Como dije, siempre hay una diferencia notable entre la duración teórica y la duración real. Entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión de la distribución del tiempo? Es tan fundamental y tan difícil de resolver que yo diría que el currículo es, sobre todo, una distribución del tiempo para la formación de ese trayecto de aprendizaje que está realizando el alumno. ¿Cómo distribuimos el tiempo? Y entonces veamos otros aspectos que dijimos teníamos que atender. Por ejemplo, el alcance que va a tener el currículo. Y esta es una cuestión que tiene que ver con la extensión y la profundidad. Cuando yo digo extensión, estoy hablando de cobertura. ¿Cuánto? ¿Qué alcance tiene? La cobertura puede ser muy grande o puede ser pequeña. Arriba tengo una ilustración de que podría abarcar un territorio muy grande o puede abarcar un territorio pequeño. Bueno, ¿cuál es la extensión que nosotros le vamos a dar a la formación del estudiante? Y la profundidad tiene que ver también con cómo usamos el tiempo. Lo usamos para cubrir una cobertura muy grande de contenidos, por ejemplo, o lo usamos para trabajar con pocos contenidos pero con mucha profundidad. Por eso la relación está entre cantidad, extensión, cobertura que le vamos a dar a la formación, o profundidad que tiene que ver con la utilización del tiempo para trabajar con pocas cosas, pero, como digo, con mayor profundidad. Esta opción es una opción de hierro. Es una opción terriblemente difícil de resolver.
Otra dimensión que tenemos que atender es la secuencia, que es la relación de desarrollo vertical de temas y problemas y de formación de capacidades, competencias en los estudiantes. ¿Con qué secuencia? ¿Qué es lo que vamos a enseñar primero y qué vamos a enseñar después? Esta también es una cuestión difícil de resolver porque nosotros queremos una formación orgánica en los estudiantes. Queremos que sea un trayecto que tenga un sentido estructural. Y entonces lo que nos plantea siempre el problema es qué se enseña primero, qué se enseña después, porque a veces si yo enseño A, cuando enseñe B se va a entender de una manera. Si no enseño A y pongo B primero, B se va a entender de otra manera. Entonces, la secuencia que se le dé a los conocimientos, a las capacidades que queremos desarrollar, siempre va a ser un factor fundamental en la formación. ¿Qué lógica se sigue entonces para definir esa secuencia? ¿La de las disciplinas, la de la profesión o la de la formación? Porque hay tradiciones incluso. Y entonces lo que se llama A1, A2, A3 tiene una definición previa. Nos vamos a atener a esa definición. ¿Es indispensable seguir ese orden? En algunos casos puede ser, y en otros a lo mejor no. A lo mejor hay que ser innovador y hay que modificarla. Estas son cuestiones que hay que analizar en cada uno de los casos. Entonces decimos, hay un conocimiento previo que a lo mejor es necesario para definir cuál es la secuencia. Tal cosa es necesaria para que se pueda aprender tal otra cosa. Se puede ir del todo a las partes o de las partes al todo. Esas son opciones que hay que adoptar. Se puede enseñar por inducción o por deducción. Esta es una discusión que se está dando hoy. Parece que uno está volviendo algunos siglos atrás. Y sin embargo, ¿en qué orden se enseña? Si vamos a tomar, por ejemplo, primero ejemplos concretos para llegar luego a las abstracciones, o vamos a partir de las abstracciones para después aplicarlas a ejemplos concretos. Quiero decir que esta discusión se da específicamente y en algunas carreras casi como una batalla entre unos teóricos que fundamentan una manera de enseñar y otros que fundamentan la otra. Pero digamos que la discusión inducción-deducción hoy está absolutamente vigente. Vamos a seguir un orden cronológico, por ejemplo, la historia de la disciplina, y vamos a empezar por sus orígenes remotos para llegar hasta hoy. Vamos a tomar lo que, si ustedes recuerdan, Warren Charters, el discípulo de Bobbitt, había establecido a partir de lo que llamaba análisis de ocupación, qué es necesario saber para poder desempeñar tal tarea. Y entonces es una especie de ida de la tarea y su desmembramiento en capacidades, habilidades, competencias, conocimientos, como se las llame, necesarias para poder llegar a ese punto. Él creó lo que se llamaba análisis ocupacional, que se sigue utilizando hoy, justamente para definir cuáles debían ser los objetivos del currículo. Si yo recuerdo que Bobbitt, por ejemplo, llega a formular 700 objetivos para el currículo, entonces uno tiene una idea de que el análisis de ocupación, el análisis de actividad, implica esa definición de los objetivos específicos, las destrezas específicas de las que hablaba la corriente de Bobbitt y de Charters. Otra dimensión que es necesario tener en cuenta es que, por ejemplo, Ralph Tyler toma en cuenta con mucha prolijidad, es la continuidad. Las relaciones que hay entre aprendizajes previos y nuevos aprendizajes. Lo cual implica que es necesaria cierta redundancia en los contenidos temáticos, de manera de que un contenido no sea estudiado, aprendido y luego abandonado, sino que debe ser retenido. Y retenido, por eso hablamos de redundancia, al ser aprendidos nuevos conocimientos, estableciendo siempre relaciones entre lo nuevo y lo viejo. Estamos haciendo, cuando hablamos de contenidos, nos referimos tanto a contenidos temáticos como a habilidades, en donde lo nuevo es una ampliación de lo anterior, tratando de impedir la fragmentación de los conocimientos, que ha sido una característica clásica de los aprendizajes,
Se estimula el establecimiento de relaciones de lo pasado con el presente, de lo presente con lo presente y de lo presente con lo futuro. Es decir, que lo que se trata es de establecer siempre una continuidad en los aprendizajes, siempre que sea posible, porque bueno, hay ocasiones en donde todavía esas relaciones no se encontraron, a lo mejor se van a encontrar en el futuro. Pero como digo, anunciamos que en el futuro van a ser utilizadas, decimos qué relaciones hay con lo que el estudiante en este momento sabe y está estudiando, y qué relaciones hay entre lo que ahora está estudiando y lo que ya había aprendido.